La FEC no es muy conocido y tenemos esa obligación, mientras tanto, pues en cada cosa que hagamos, dar a conocer de qué se trata. La FEC, Fundación por la Europa de los Ciudadanos, es una agrupación cultural, una asociación cultural sin ánimo de lucro y vinculada a la organización Izquierda Unida. Y su filosofía, sus principios, su motivación es de fomentar el debate de ideas, el pensamiento crítico en el ámbito de la izquierda plural, con el fin de ir ensanchando un poco el campo de los, digamos, descontentos con esta sociedad y que tiene la aspiración a una transformación hacia una sociedad más justa, más libre y bueno, en ese sentido, pues es una plataforma al servicio de presentar esa batalla en el terreno de las ideas para ir conquistando pues, poco a poco esa hegemonía en el terreno de la cultura, condición indispensable para avanzar y para hacer verdaderas transformaciones verdaderamente profundas, ¿no? Y bueno, hemos hecho ya algunos actos, pero del confinamiento pues nos ha metido en casa, o bueno, en las trincheras, haciendo otro símil, ¿no? Y bueno, pues queríamos también no dejar de librar hacer esta pequeña contribución nuestra pues a fomentar el debate en el terreno de la cultura, ¿no? Dicho eso, ahora quiero decir que es un honor para nosotros contar contigo, Ander, en este primer acto online de la FEC Euskadi, porque, bueno, y ahora presento a Ander a los demás, para quienes no lo conozcan, es un periodista y escritor ya de un largo recorrido, escribe semanalmente una crónica imprescindible en el Diario Vasco y es premio de Euskadi en literatura, es decir, son palabras mayores, eso ya es el máximo galardón, ¿no? Él tiene muchos libros y quizá hemos elegido presentar hoy y hablar, por lo menos, de este libro, Pirenaica, Crónica de la Cordillera, aunque quizá entre sus títulos podía parecer que hubiera algún otro mejor o más adecuado a esos fines de la fe que he dicho. Por ejemplo, Potosí, que habla del trabajo de los niños en las minas bolivianas y tal. Pero, sin embargo, nos pareció bien utilizar la Pirenaica en estas condiciones de confinamiento, porque así nos daba un poco de oxígeno, de savia fresca, nos permitía viajar imaginariamente con tu libro, ¿no? Es decir, que en otro momento igual te hubiéramos llamado pero este nos parecía muy adecuado, porque permite ese viaje imaginario en este momento más necesario que nunca, ¿no? Y hablando porque es un libro de viajes, la Pirenaica, luego nos lo vas a contar tú. Yo recuerdo, ahora tengo muy fresca la lectura de tu libro, recuerdo aquel poema de Cavafis, el poeta griego tan bueno, y que ese poema que habréis leído muchos, y que decía, cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los cíclopes, ni al irascible Poseidón, si tu pensamiento se mantiene en alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. Y ese es el tono exacto que tiene todo el libro de Ander. Es decir, es un viaje que él no quiere que se le acabe, ni tú cuando lo estás leyendo deseas que tampoco se acabe, porque verdaderamente te está transmitiendo y contagiando todo eso que dice Cavafis, todas esas emociones, todas esas aventuras, ¿no? Y bueno, ya para un poco más antes de darte la palabra, para los que están viéndonos, bueno, tienes un libro lleno de contenidos que puede interesar por muchos lados, es decir, es un libro que tiene mucho ciclismo, es decir, los amantes del ciclismo es un libro imprescindible porque Ander habla de sus propias peripecias con los problemas de los puertos, con sus dificultades, pero también nos va a traer historias las más jugosas del Tour de Francia que han ocurrido en esos puertos que él está transitando. Tiene también mucho paisaje, tiene también mucho de las costumbres nuestras del País Vasco y también de los pueblos cercanos y hermanos del Pirineo. Tiene también arte, porque cuando se va aproximando a
a Cataluña, se encuentra con ese territorio en el que estuvieron Picasso, que estuvieron los cubistas y también un poco más allá Dalí, y también trae muy bien toda esa experiencia. Y finalmente también tiene un tema que siga de lleno en la filosofía un poco de la fe y por eso también es un libro que encaja perfectamente, que es que nos cuenta, y en eso le agradezco yo a Ander que sea un pionero en contar esas historias olvidadas como aquellas de las carreteras que en las que él empieza el libro, Jaizkibel, Peñas de Haya, los presos políticos republicanos. Y eso es un tema bastante desconocido aquí en nuestro territorio, es muy desconocido. Pasamos multitud de veces por Jaizkibel, por la carretera de Peñas, pero nadie o muy pocos saben que eso lo hicieron presos republicanos. Y Ander pues, también aporta su granito de arena para contarnos eso. Y también cuando él llega al Valle de Arán, pues no deja de recoger aquella peripecia también derrotada, pero llena de valentía, de los guerrilleros que en el año 44 hicieron esa incursión para entrar a España a combatir a Franco. Es decir, es un libro muy recomendable y que yo lo he disfrutado muchísimo. Entonces ahora, Ander, ya es tu turno para contarnos todo lo Muy que has bien. vivido a través de ese libro, ¿no? Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu presentación. Bueno, primero unas cuestiones técnicas, porque somos todos bastante novatos, los que os habéis sumado ahora en Zoom, los que estáis viéndonos en YouTube también, nos recibís con 10 o 15 segundos de retraso. Entonces hay una opción de intervenir, bueno, yo creo que lo vamos a dejar para cuando termine yo mi intervención. Podéis escribir preguntas o comentarios en el chat de Zoom, que encontraréis mirando en los iconos de la ventanita de Zoom. En YouTube, los que estáis en YouTube, también podéis dejar allí comentarios, algún texto, alguna pregunta, algún comentario. Yo ahora no los voy a ver, pero al final de la charla me pasaré por YouTube para ver si hay preguntas o comentarios, ¿no? Los que estáis en Zoom tenéis otra opción también, que es donde tenéis 3 puntitos, que da más opciones, creo que es ahí, porque mi configuración es distinta porque soy el anfitrión, tenéis la posibilidad de levantar la mano, es decir, a mí me llega un aviso mientras yo estoy pasando las fotos. En principio creemos que no lo vamos a utilizar hasta el final, ¿no? Para ver si alguien quiere hacer preguntas. Así que yo empiezo directamente. Os voy a poner ya, voy a compartir la pantalla. Que Miguel, tú eres el único que tienes el micro abierto y tú me puedes decir si hay algún problema. En principio creo que ahora estaréis viendo la pantalla del libro Pirenaica, ¿no? Me dices que sí. Y yo os voy a ir pasando las fotos mientras os explico algunas cosas de este libro. Bueno, el libro tiene 14 capítulos. Yo ahora no los voy a explicar todos porque sería muy largo. Hemos pensado, bueno, centrarnos en 2 o 3 historias y después yo os muestro un poquito por encima alguna otra por si luego queréis preguntar por ella, ¿no? Este libro tiene un... Bueno, antes de nada me gustaría hacer una pequeña reivindicación de la bicicleta. En sus muchas facetas. A mí me gusta decir que la bicicleta es como una navaja suiza, ¿no? Que sirve para muchas cosas distintas. Me da la impresión de que últimamente, bueno, cada vez más gente anda en bicicleta, muchos andamos, nos gusta, pero veo como demasiado énfasis en lo competitivo, ¿no? En hacer pruebas cuanto más duras mejor y todos andamos ahí con las pantallas, los datos, casi como si fuéramos profesionales. Y eso, bueno, por una parte yo lo entiendo y está muy bien. Yo también me pico con los amigos, yo de chaval he competido, entiendo esa parte competitiva. Pero me da que a veces se nos olvida que la bicicleta sirve para muchas más cosas, ¿no? Y me da un poco de pena. La bicicleta sirve para movernos por la ciudad como transporte, sirve para hacer excursiones, sirve para hacer viajes largos con unas alforjitas y de manera muy sencilla. A mí incluso me sirve como herramienta de trabajo como periodista, ¿no? Y este libro es la prueba. Así que me gustaría invitar a la gente a que utilice la bicicleta para explorar el mundo, conocer a otra gente, pararse en los pueblos, hablar con quien aparezca en el camino, porque la bicicleta es una herramienta muy agradecida, ¿no? La gente se acerca más fácil que si llegas en un coche. Entonces, bueno, hecha esa reivindicación, os quiero explicar que este libro empieza encadenado a un libro anterior. Eh, si veis aquí, creo que veis a Luis Ortiz Alfau, a un señor que en esta foto tiene 99 años,
Esta foto está tomada en Vidangoz, en el Pirineo Navarro. Yo hace unos años escribí la biografía de Luis Ortiz Alfau. Era un hombre con una historia tremenda, ¿no? Murió con 102 años, yo lo conocí con 99, tenía un vigor extraordinario, él era de Bilbao, vivía en Bilbao, y aquí lo veis en el Pirineo Navarro con 99 años en una de sus excursiones habituales a su tierna edad, ¿no? Luis, bueno, era militante de Izquierda Republicana, en la Guerra Civil se alistó voluntario en un batallón y pasó por los escenarios peores de la guerra, ¿no? Le tocó el bombardeo de Guernica, las batallas en el Gueta, estuvo también en el frente en Cataluña, huyó a Francia, pasó por el campo de concentración de Gurs, cruzó la frontera otra vez por Hendaya, lo detuvieron, lo mandaron al campo de Miranda de Ebro, y de allí estuvo como trabajador forzado, ¿no? Como esclavo prácticamente, en los batallones de soldados que veis aquí, batallón disciplinario 38, ¿no? Hubo docenas de miles de presos republicanos que no tenían, ni siquiera para la jurisdicción franquista, no tenían delito ni crimen alguno, pero eran sospechosos, ¿no? Entonces, sin juicios ni condenas, lo que hacían era utilizarlos como mano de obra para hacer todo tipo de obras públicas y, de paso, para hacer una especie de castigo o reeducación moral o, bueno, como sea, ¿no? Entonces, claro, yo estaba escribiendo esta historia, aquí veis a Luis señalado con una flecha en estos campamentos. Él estuvo en el Valle del Roncal haciendo una carretera y también en Guipúzcoa, donde se hicieron varias carreteras, ¿no? En los años 40, pues del 39 en adelante, ¿no? En los primeros años 40. Aquí veis el libro del siglo de Luis Ortiz Alfau y aquí estamos en la Feria del Libro de Durango, en la que Luis fue, vamos, el escritor revelación, ¿no? A sus 100 años debutó en la Feria del Libro y estuvo firmando libros toda la tarde, incansable. Bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante para él, que la gente fuera a leer su historia. Aquí lo veis con una toalla que le habían regalado unos amigos catalanes republicanos. A mí, aquí empieza el libro Pirenaica, realmente empieza casi en esta foto. Yo siempre he andado en bicicleta, de joven competía, soy de San Sebastián, creo que conozco muy bien las carreteras de mi entorno, pero me di cuenta de que ignoraba muchísimas cosas. Me di cuenta gracias a Luis. Esta foto, bueno, no sé si hay gente de Guipúzcoa que más o menos sea capaz de identificar dónde está sacada. No es fácil, ¿no? Pero bueno, aquí a la izquierda se ve una gran iglesia, es la iglesia de Lezo, al fondo está Rentería, una Rentería todavía poco urbanizada, y aquí estos son trabajadores republicanos que estaban construyendo la carretera de Jaizkibel. La carretera de Jaizkibel es muy conocida para los ciclistas, ¿no? Porque es un lugar de entrenamiento, de paseo, de competición, por ahí pasa la clásica de San Sebastián, pasó el Tour de Francia, y yo habré subido a Jaizkibel 500.000 de veces y nunca me había enterado de que esa carretera tenía una historia tremenda detrás, ¿no? Que cientos de miles de trabajadores esclavos, presos republicanos, la habían hecho de manera forzada, sin cobrar, en campamentos miserables, pasando frío, hambre, enfermedades, fusilamientos como castigo. En fin, muchos se enfermaron, muchos murieron y muchos pasaron años de su vida aquí sin saber cuándo iban a ser liberados o si iban a ser liberados, ¿no? Esto para mí, cuando yo me planteaba el libro Pirenaica, yo decía, bueno, voy a hacer un recorrido a través del Pirineo, que es una cordillera bastante conocida, ¿no? Para los que andamos en bici o nos gusta ir a la montaña, es una cordillera cercana. Y claro, yo no voy a contar las historias de siempre, ¿no? Yo me planteaba que cada capítulo contara alguna historia relacionada con el Pirineo, a ser posible que contara cosas poco conocidas, ¿no? Y para mí este fue el detonante, saber que las carreteras más conocidas, más cercanas a nuestra casa, no solo Jaizkibel, sino otras varias que os voy a leer ahora, tenían esta historia tremenda detrás. Y yo me planteé que Pirenaica tenía que ser un relato de historias de un ciclista que va por el Pirineo descubriendo historias y personajes, ¿no? Aquí tenéis a Luis en el homenaje anual que se hace en Vidangoz, en el Roncal, en el Pirineo Navarro. Allí se plantó una estela hace unos años, ese monolito.
Ya sabéis que en estos últimos años sí se ha hecho un trabajo de memoria histórica, de recuperación de las injusticias que se cometieron. Y Luis, pues ya os digo, iba desde Bilbao hasta el Roncal, que ida y vuelta son 500 kilómetros, lo llevaba un amigo para participar todos los años y dar testimonio, porque él era prácticamente el último de los que había estado allí cumpliendo esos trabajos, ¿no? Yo me di cuenta de que podía encadenar una primera etapa preciosa para un ciclista, enlazando todo carreteras hechas por prisioneros republicanos, ¿no? Este mapa no es muy preciso, era un borrador, tendría que poner otro mapa mejor, pero bueno, empezando desde la puerta de mi casa, yo puedo ir a Jaizkibel, después de Irún subimos hacia Erlaitz, bueno, hay unos puertos aquí, hay una etapa San Sebastián-Eugi, os voy a leer el inicio del libro. Esta es la subida de Arichulegui, por ejemplo, ¿no? ¿Me oís bien, verdad, Miguel? Hasta ahora va todo bien. Tú me confirmas, ¿verdad? Bueno, os voy a leer el inicio del libro. Son las mejores carreteras para andar en bici. Solitarias, serpenteantes, asomadas al mar, sumergidas en bosques, montaña arriba, montaña abajo, construidas por esclavos. De hecho, son las mejores carreteras de mi tierra para andar en bici precisamente porque las construyeron esclavos. Jaizkibel, Erlaitz, Arkale, Arichulegui, Aguiña, Artesiaga. Las construyeron entre 1939 y 1945. Las construyeron en Guipúzcoa y Navarra, cerca de la frontera con Francia, porque las autoridades franquistas temían invasiones. Las construyeron para que sus tropas pasaran de un valle a otro, para subir a las fortificaciones de las montañas, para comunicar puestos remotos. Son carreteras con lógica militar, con una lógica militar antigua, sin ninguna lógica civil. Y por eso son tan buenas para andar en bici, porque dan rodeos, porque suben y bajan, porque son tan enrevesadas que a casi nadie se le ocurre ir en coche por ellas. ¿Quién va a recorrer estas carreteras comarcales, estrechas y reviradas, por un trayecto más largo que el de las carreteras nacionales? Pues nosotros, los ciclistas, los amantes de las carreteras inútiles, los amantes felices, ignorantes de las carreteras inútiles. Claro, yo me he dado cuenta de esta paradoja. Aguiña y Arichulegui, por ejemplo, la carretera que va de Oyarzun a Lesaca, es un paraíso para los ciclistas porque no hay tráfico, es una carretera muy mala para los coches, ¿no? Y comunica dos pueblos pequeños. Te puedes ir por la nacional. Yo nunca me había parado a pensar que esa era una carretera absurda, como la de Jaizkibel, si lo pensáis, para ir de San Sebastián Rentería a Irún, Hondarribia, ya está la carretera nacional por el valle. No hay ninguna necesidad de una carretera por la costa, una carretera tan revirada. Pero los militares querían hacer esas carreteras para comunicar puestos de observación fuertes y tenían mano de obra de sobra, barata, y a la que encima querían castigar, ¿no? Por eso cuando disfrutamos tanto, por ejemplo, de este puerto de Arichulegui, creo que es de justicia que intentemos contar su historia, ¿no? Y quiénes la hicieron. Aquí veis en esta foto el túnel de Arichulegui, que fue uno de los puntos más negros de estos trabajos. Allí tuvieron que horadar el granito durante meses en condiciones terribles de frío, humedad, de hambre. Hubo gente que murió enferma, hubo fusilamientos como represalias. Arriba, entre los árboles, hay unos barracones, son los restos de los barracones de los presos, ¿no? Yo nunca me había fijado en estos detalles que hay en la carretera, algunos de ellos los nombro en el libro. Y veis que son paraísos, ¿no? Esto es la carretera de Artesiaga para pasar del Baztán de Irurita, ¿no? Al lado de Elizondo, para subir Artesiaga y bajar al Quinto Real hacia Eugi. Es una delicia de carretera solitaria, serpenteante por los montes y, bueno, pues tiene esa historia terrible, ¿no? En estos últimos años ya he dicho que se va recuperando poco a poco la memoria. En Artesiaga, por ejemplo, levantaron este monumento en honor a los prisioneros republicanos que construyeron esta obra y otras del Valle del Baztán. ¿Y qué pasó? Que cuando inauguraron esta escultura, al día siguiente, esta es una foto de la prensa, apareció con pintadas, ¿no? Ahí dice, Ogita meretzian irebazi ginun ta beti irebaziko dugu. O sea que en el 39, ganamos en el 39 y volveremos a ganar. Falange del Baztán, viva Cristo Rey. Lo llenaron de pintadas.
Luego limpiaron esta escultura, por supuesto, ahora está limpia y bien cuidada. Ahí hay un panel de información y en el libro yo comento que creo que sería buena idea incluir la foto con la escultura pintada, ¿no? Para demostrar que el deber de la memoria es algo muy actual, ¿no? Que hay gente que sigue pensando que estaba bien esto de, en fin, de tener a presos construyendo carreteras porque eran gente de una ideología distinta de la tuya, ¿no? Hay gente que defiende esta manera de organizar la sociedad y la vida, ¿no? Así que, bueno, hay que tener presente que la memoria histórica no son batallitas de abuelos, ¿no? Sino que es la herramienta con la que recordar valores democráticos que tenemos que mantener todos los días y que hoy en día se cuestionan también a menudo, ¿no? Así que a mí me da rabia cuando dicen esto de esas batallas de los abuelos de la guerra, ¿no? Porque ya os digo que son, bueno, creo que temas siempre actuales. Bueno, eso es básicamente la primera etapa de Donostia a Eugi. Luego hay una segunda que voy a saltar un poco por encima, que va de Eugi a Saint-Jean-Pied-de-Port, a Don Iván Egarazzi, que es esta foto que veis aquí, con los peregrinos que van al Camino de Santiago. Luego, si queréis preguntarme algo sobre este tema o esta etapa, me lo escribís en los comentarios, ¿no? Aquí he explicado brevemente, lo que me interesaba es cómo los humanos tenemos la capacidad de transformar el paisaje con historias y leyendas, ¿no? ¿Por qué hay un pueblo en este lugar? ¿Por qué hay una calzada? ¿Por qué por este camino del Pirineo cruzan 60.000 peregrinos todos los años y nadie va por el collado de al lado, ¿no? Eso es un fenómeno que a mí me fascina y que tiene que ver con una historia del siglo IX, de un supuesto hallazgo de la tumba de un apóstol. Y esas historias tienen tanta fuerza, o el cantar de Roldán, la batalla de Roncesvalles, los mitos, aunque no sean verdades comprobables, a veces tienen tanta fuerza como para transformar un continente, ¿no? Estella existe en ese lugar porque está al pie del Camino de Santiago, porque iban peregrinos, ¿no? En fin, no voy a extenderme ahora en esto, pero esa es una idea que a mí me fascina, ¿no? Los humanos como seres tan narradores que incluso con las historias son capaces de decidir en qué sitio van a hacer una carretera, un puente, una ciudad, ¿no? Esto es la torre romana de Urkulu, que está en ese paso. Es decir, este es un sitio muy importante en la historia humana. Por aquí entraban a la península ibérica los romanos, después de los romanos tantos pueblos, los peregrinos del Camino de Santiago, hasta las invasiones napoleónicas y hoy en día el Camino de Santiago, ¿no? Y aquí está la Roncesvalles, que es un núcleo importante. La leyenda de Roncesvalles, que a mí me gusta mucho cómo se manipula. Esto de las fake news, pues es una historia ya de hace 1200 años como mínimo, ¿no? O más. Y bueno, hay una historia interesante con esto que si queréis luego os cuento, ¿no? Este caserío en el que supuestamente estaba Carlomagno cuando sucedió la batalla de Roncesvalles, yo fui allá a preguntar a ver qué me contaban. Bueno, esto os lo voy a dejar para luego si queréis, si alguien quiere apuntar y hacerme alguna pregunta o queréis que desarrolle el tema. Sí me apetece más contaros, bueno, luego hay una etapa que va de Saint-Jean-Pied-de-Port a Isaba, por esa zona de Irati, ahí hablo del Basajaun, de los seres misteriosos que veían los antiguos, ¿no? Que probablemente eran pues osos, ¿no? En el bosque. Y luego ya, bueno, poco a poco vamos entrando en el Pirineo francés, en el Pirineo central, por las carreteras legendarias del Tour de Francia, ¿no? Yo soy muy aficionado al ciclismo, yo he escrito otros libros sobre ciclismo, como Plomo en los bolsillos. Yo no quería repetir los relatos de los grandes campeones ciclistas, del origen del Tour, pero sí me parecía que había cosas que incluso socialmente eran interesantes de saber sobre las incursiones del Tour en el Pirineo. Esta foto que veis aquí en blanco y negro, yo diría que es casi mi foto favorita de la historia del Tour. Aquí veis a Firmin Lambot, un belga, en el año 1913. Es la cuarta vez que el Tour pasa por el Pirineo. La primera vez fue en 1910. Y bueno, me gusta mucho el ciclista, me gusta ver que lo veis que era un barrizal, un camino de tierra, de gravilla, que casi ni los profesionales podían subir pedaleando. Pero lo que más me gusta de esta foto son los espectadores, sobre todo los que están ahí a la izquierda, ¿no? Este grupo de chicos y chicas, algunos son muy jóvenes y son pastores, están a casi 2000 metros observando alucinados a un extraterrestre, ¿no?
Hoy en día, si veis a un niño viendo el tour, pues estará contento, aplaudiendo, corriendo, saltando. Hace 100 años, un niño pastor del Pirineo alucinaba. Y no entendía seguramente lo que veía, ¿no? ¿Qué hace este tipo arrastrando una bici y detrás vienen otros 100? Yo no sé si habrían visto alguna bici alguna vez, es posible que sí, pero esto de ver pasar a 100 tipos subiendo la montaña, para ellos no tenía sentido, ¿no? Para mí esta foto marca un cambio en nuestra sociedad. La montaña, el Pirineo, habitualmente ha sido siempre un territorio hostil, al que la gente no quería ir. Tenían que ir los pastores, los que vivían de los trabajos en la montaña, ¿no? Pero la gente de la llanura, ¿para qué iba a ir a la montaña? Si no había más que peligros, ¿no? Caminos peligrosos, había osos, tormentas, nieve. Eh, Eso cambió, la aproximación a la montaña cambió en el siglo XIX y cambió por esta señora, que no sé si sabéis quién es. Esta señora, os voy a leer ahora quién es, os voy a leer un párrafo, pero bueno, es Eugenia de Montijo, ¿no? Emperatriz francesa. Este cuadro, si veis al fondo se ve el faro de Biarritz. Ella veraneaba en Biarritz y por caprichos de esta emperatriz y de su corte de aristócratas y demás pelotas que quisieron empezar a ir al Pirineo a pasar las vacaciones con ella, hubo una transformación del Pirineo. Os voy a leer otro par de párrafos del libro. Os voy a dejar la foto del cuadro. Porque las carreteras que ahora atraviesan los grandes puertos de los Pirineos franceses no se construyeron para mejorar la vida de los montañeses, de las pastoras, de los leñadores, de los arrieros, de los que se ganaban la vida en la cordillera. Esos seguían desbarrancándose por los mismos senderos de siglos y a casi nadie le importaba. Las carreteras se construyeron básicamente para dar gusto a una señora, a María Eugenia, inspiración profunda, a María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick de Closburn y de Grevigné, o sea, Eugenia de Montijo, o sea, la esposa de Napoleón III, emperador de los franceses, y por tanto, emperatriz. A doña María Eugenia Ignacia, etcétera, le gustaba veranear con don Napoleón en su palacio de Biarritz. Desde la costa vasca organizaba excursiones a las montañas y a las estaciones termales del Pirineo. Aubonne, Saint-Sauveur, Bañer de Vigor, Bañer de Luchon. Veranear, un verbo que revela una época nueva. Bueno, ¿qué pasaba? Que cuando la emperatriz quiere ir a esos sitios termales, por ejemplo, aquí veis esta ilustración de Aubonne, ¿no? Eaux Bones, seguramente os suena a muchos, ¿no? En el Pirineo francés, camino del Obisque y camino de la estación de esquí de Guret, está Aubonne, Aguas Buenas. Es un sitio alucinante porque en mitad de la cordillera salvaje del Pirineo construyeron una especie de pequeño París, ¿no? De palacios, villas, porque había unas estaciones termales a las que quería ir la emperatriz y detrás de ella toda su corte de aristócratas y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que los caminos eran muy peligrosos y muy indignos de la señora emperatriz y de los señores aristócratas. Entonces, os leo, el 6 de mayo de 1860, Napoleón III firmó una orden imperial para que se construyeran carreteras aptas para carruajes por los siguientes pasos de montaña. Una por el Marie Blanc, otra por el Obisque y el Soulor, otra por el Tourmalet y otra por el Aspen y el Peyresur. Bueno, si sois aficionados al ciclismo, todos estos puertos os suenan, ¿no? Porque son los puertos míticos del Tour de Francia. Bueno, pues debemos saber que esas carreteras se hicieron no para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Pirineo. Esos, si se mataban en un barranco, a nadie le importaba. Pero para que los ricos fueran a hacer turismo termal, sí se construyeron esas carreteras, ¿no? Entonces, a mí me gusta recordar que nosotros somos herederos. A veces subimos el Tourmalet o hacemos una marcha cicloturista en el Pirineo y creemos que estamos haciendo una gran hazaña y que somos héroes. Bueno, eso me parece un poco ridículo, ¿no? Porque los verdaderos héroes creo que eran los chavales de 12 años que tenían que cuidar un rebaño a 2000 metros con peligro de tormentas, ¿no? Nosotros vamos a jugar. Somos hijos de una sociedad que prosperó, que consiguió con sus luchas democratizar el tiempo libre, el ocio,
y donde al principio solo iban los aristócratas a estos hotelazos, a estas villas termales, poco a poco empezamos a ir los demás, ¿no? Se hicieron todo este tipo de obras, como este viaducto que veis aquí, para poder acceder a sitios muy remotos de la cordillera. Esto se hizo para satisfacer el capricho de los que iban a la estación termal y ahora los disfrutamos los miembros de una sociedad mucho más democratizada y mucho más, bueno, más próspera, con tiempo libre, con vacaciones pagadas, es decir, todo tipo de conquistas sociales que nos han permitido disfrutar a nosotros también de la montaña, ¿no? Pero me gusta recordar que en realidad somos casi los herederos de los pijos en este caso, ¿no? En el Obisque empezaron a esquiar. Tú imagínate lo que significaba para un pastor ver a unos tipos deslizándose en la nieve con unas planchas de madera, ¿no? Una cosa alucinante. El Tour de Francia decidió aprovechar esas carreteras del turismo termal y metió a los ciclistas por ahí, ¿no? Y el Tour se hizo grande gracias a esas tremendas montañas que atraían el interés de la gente, de los espectadores, de los lectores de periódicos. El Tour se hizo mítico gracias a los Pirineos y a los Alpes, a las grandes aventuras, ¿no? Aquí veis una de las caricaturas típicas de Pellós, las montañas ofreciendo el maillot amarillo, el premio, la corona y encima el hombre del mazo, ¿no? Amenazando con machacar a los ciclistas. Hoy en día nosotros disfrutamos de esos caminos, ¿no? Por eso me gusta recordar que nosotros estamos jugando, nosotros somos los que vamos en nuestro tiempo de ocio a la montaña, vamos porque queremos. Si pasamos frío y hambre en el monte es porque hemos ido a pasar nuestros días libres, ¿no? Creo que es un poco ridículo que creamos que somos más héroes que un pastor, ¿no? Que el pastor está allí porque tiene que ganarse la vida. Se hicieron obras de ingeniería admirables. No sé si conocéis el tramo entre el Obisque y el Sulor. Aquí se ve una carreterita, no sé si la distinguís ahí, colgada de esos muros. Al fondo a la izquierda se ve una galería. Aquí lo veis con más detalle, ¿no? Esos muros de refuerzo. Una carretera muy peligrosa también, ¿no? Pero muy espectacular. Aquí veis a los ciclistas del Tour pasando por allí, ¿no? Este tramo yo creo que es de los más bonitos de todo el Pirineo para hacer en bicicleta. También hay que andar con cuidado, porque si uno conoce la historia del Tour, cada vez que pasa por aquí, a mí me ocurre, yo cada vez que vengo por esta carretera me acuerdo de Wim van Aert, que Wim van Aert era un ciclista holandés que en el año 51, con el maillot amarillo, se cayó por esta carretera, por esos barrancos, y lo encontraron 70 metros más abajo. Cuando bajaron a buscar su cadáver, resulta que el hombre milagrosamente estaba vivo y estaba ileso prácticamente. Lo sacaron, ya veis ahí, con una cuerda hecha con tubulares anudados. El hombre acabó en el hospital, perdió el maillot amarillo, pero salió ileso, ¿no? Hay un vídeo que no he traído hoy, pero si buscáis Wim van Aert en ina.fr, que es el Instituto Nacional Audiovisual francés, hay un vídeo estremecedor del rescate de Wim van Aert. Y hay un detalle muy divertido. Wim van Aert perdió el maillot amarillo, pero algo sacó. En esta foto pequeña que está en holandés, veis una campaña publicitaria que hizo la marca de relojes Pontiac. Veis una flecha a la derecha, una flecha blanca que marca el reloj, ¿verdad? El texto dice, Wim van Aert cayó 70 metros. Y las declaraciones de Wim van Aert. Él dice, caí 70 metros y mi corazón se detuvo, pero mi reloj Pontiac no dejó de funcionar. Entonces, veis que, bueno, aquí el consumismo, la publicidad aprovechan todo para hacer hasta campañas, ¿no? Y Van Aert pues sacó ese pequeño beneficio. Aquí veis, bueno, a Sara pedaleando por aquí. Yo siempre que voy con amigos digo, andad con cuidado, que vosotros no sabéis quién es Wim van Aert y yo sí, así que yo voy con cuidadito, ¿no? Bueno, es típico, bueno, pues sacarse una foto arriba en el cartel para llevarte de recuerdo el Col d'Aubisque, un sitio mítico. Esto es en uno de tantas visitas que yo he hecho con amigos, ¿no? Pero cuando yo hice el viaje de Pirenaica, yo pasé solo por el Obisque y me pasó una cosa muy habitual en esas montañas, que es la niebla, ¿no? No se veía nada. Esto era un grupo de ciclistas belgas que me dijeron, ¿nos puedes sacar una foto en el cartel, por favor? De recuerdo, bueno, pues esta es la foto que les saqué. Yo no sé si les sirve para presumir mucho en Facebook, ¿no? Pero bueno. Claro, yo tenía que bajar en medio de una tormenta que empezó enseguida y con esta niebla y me da un poco miedo bajar por esos barrancos.
Entonces, como yo sé quién es Wim Van Est y es muy interesante conocer la historia para sacar ventaja en la vida, dije, bueno, voy a esperar a que bajen ellos por delante. Por ejemplo, este ciclista con un interesante chubasquero fosforito, yo voy detrás de él y si él en algún momento grita porque se ha salido y se cae por el barranco, pues yo freno, ¿no? Así que nada, bajé detrás de él, bueno, todos bajamos despacito y sin peligro, ¿no? Acabo con esta escena. Oí de repente un grito y no era el del ciclista. Se me cruzó este pelotón, este rebaño, y al fondo, no sé si veis, hay una imagen, una silueta humana de alguien que venía gritando. Os lo enseño más recortado. Era una mujer pastora que subía con el rebaño. Aquí estaba diluviando en este momento y ella estaba llevándose el rebaño. Yo saqué rápido la cámara, saqué unas fotos y me di cuenta de que estaba haciendo justo lo contrario de la foto de 1913 de Firmin Lambot. Allí, en esa foto, había unos pastores mirando alucinados a un ciclista. Es decir, en la montaña lo habitual eran sus habitantes los pastores y de repente aparecen unos marcianos que son los deportistas, ¿no? Y los pastores alucinan. 100 años después, nuestra sociedad ha dado una vuelta completa y hoy en día la montaña es casi más espacio de deporte, de ocio, de senderismo, de montañismo, de ciclismo, de esquí. Es un territorio de ocio para más gente que territorio de trabajo para la gente. Y cuando va un ciclista como yo y ve un rebaño, le parece una cosa exótica, interesante, digna de enseñar a la gente, y se para y empieza a hacer fotos a una pastora, ¿no? Que la pastora pensará, este bobo que se para aquí a hacerme fotos, ¿qué está haciendo aquí, ¿no? Entonces, me gusta ver cómo las carreteras nos dicen tantas cosas de los cambios en nuestra sociedad y de quién las ha hecho y por qué se han hecho, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, bueno, aquí está el oso, hay otro capítulo en el Valle de Arán dedicado al oso. Y luego, bueno, vosotros me diréis también cómo andamos de tiempo. Hay un par de temas más que os quería contar con detalle. Si alguien tiene interés especial en el oso, os hablo del oso y de Basajaun, que está relacionado con el oso. Y es un tema muy pirenaico. Está, por ejemplo, a los pies de esta santa en Francia, en la Cerdaña, hay un oso, un pequeño osito, un oso osito. Bueno, veis que sitios maravillosos, ¿no? El Pirineo por pequeñas... Este es un viaje por asfalto, ni siquiera me metí por caminos de tierra que te permitirían adentrarte más. Pero aún así el Pirineo permite buscar carreteritas pequeñas, ir sitios donde no hay gente, donde te encuentras de repente con un zorro en mitad de la carretera. Y bueno, quería deciros que hay otro tema que me interesa para esta charla. Ese es el glaciar de la Neto Maladeta, visto desde el Valle de Arán. Hay un tema relacionado con las fronteras, ¿no? Aquí veis la muga de la Piedra de San Martín y otro con la muga de Llívia, en Girona, ¿no? Esto lo guardo como comodín por si queréis que hablemos de otros temas. Este de las fronteras me parece un tema interesante. Bueno, veo que hay 41 espectadores, 42 en YouTube. Han dejado algunos comentarios. Aquí dice que el túnel de Arichulegui fue un capricho del capitán responsable del batallón de trabajadores. Bueno, yo eso no lo sabía, es muy interesante. José Maneiro igual puede desarrollarnos el tema. Existe un documental de los trabajadores forzados de Jaizkibel y Arichulegui con el título Trabajadoriak Picoqueta Alcartea, efectivamente. Lo hizo, si no me equivoco, Miquel Mendizábal. Es un documental muy interesante. Luego hay uno que dice que brasas y ha abandonado la charla, ahora se lo hemos aburrido. Y en Zoom, antes de que os deje paso a las preguntas, vamos a ver. No sé dónde estoy. Aquí. Vale, vamos a ver. Ahora aparezco yo. No sé si alguien ha dejado comentarios. Si no, Miguel, no sé si quieres que vuelva a algún tema. Veo a Juan Pablo, veo a gente por aquí. Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano para que yo active el audio o escribir en el chat de Zoom y en el de YouTube, que también pasaremos a leer los comentarios y las preguntas. Estamos unas 50 personas entre Zoom y YouTube, así que podemos turnarnos y hablar. Miguel, no sé si... Sí. Sí. ¿Tengo voz? Sí. Bueno, yo quiero que expliques un poco, yo lo he apuntado en la presentación, y ya que lo cuentas de una manera tan plástica, tan visual y tan rica,
en tu libro no ocupa mucho, pero es ese tema del Valle de Arán, cuál es esa configuración geográfica que tiene tan singular, y eso ligado a eso que comentaba yo, es el tema de los guerrilleros del año 44, que tiene mucho que ver, como además tú ligas muy bien la historia por ahí, con la forma y la morfología del paisaje y del territorio, ¿no? Sí, tiene que ver con la peculiaridad de las fronteras también, ¿no? Bueno, seguramente de la historia de Arán en el 44 la sabes explicar tú mejor que yo. Tampoco vamos a profundizar demasiado, pero bueno, si digo alguna tontería me la corriges. En el año 44 creo que era, hubo un intento de incursión desde Francia en los primeros años del régimen de Franco para intentar, bueno, pues una conquista, ¿no? O establecer una cabeza de puente. ¿Por qué se hizo en el Valle de Arán? Por una cuestión probablemente geográfica. El Valle de Arán pertenece a España, pero es un valle que da a la cara norte del Pirineo. Su salida natural, su única salida natural es hacia, de hecho, el Garona nace allí, que después desemboca en Burdeos. Es un valle que por lógica geográfica debería pertenecer a Francia, ¿no? Los republicanos que pretendían establecer un pequeño punto de control en territorio español vieron que si conquistaban el Valle de Arán, que era un valle pequeño y no muy defendido, era fácil hacerse fuerte allí, porque para cruzar desde España, digamos, desde el sur, entonces no existía el túnel de Viella, ¿no? El túnel de Arán, sí, el túnel de Arán. Tenían que subir puertos de 2000 metros, la Bonaigua, eso era muy difícil. Entonces intentaron hacerse fuertes en ese pequeño valle, ¿no? Lo consiguieron durante un tiempo, pero bastante breve. Yo creo que también bueno, no sé muy bien por qué, al final la superioridad militar franquista los expulsó de Arán, pero creo que eligieron ese valle por una cuestión geográfica que ahora voy a relacionar con lo de las fronteras, Miguel, pero si quieres explicar algo más mejor que yo. No, no, lo has explicado muy bien, pero luego creo que cuentas en el libro que justamente que el túnel de Viella fue una respuesta también a esa situación que vieron las autoridades franquistas, que aquel era un territorio de poca accesibilidad, y tiene mucho que ver también con lo que estabas explicando antes, ¿no? De por qué se hacen a veces las cosas con lógicas militares, ¿no? Es cierto, bueno, eso sí tenía una cierta lógica civil a posteriori. Es verdad que había proyectos de hacer un túnel, pero eso era un trabajo muy complicado y en una posguerra pues era un proyecto muy ambicioso. Pero claro, los franquistas se dieron cuenta de que tenían un acceso muy difícil al Valle de Arán desde el resto de Cataluña o desde el resto de España, ¿no? Entonces, cuando hubo esa invasión republicana, ya aceleraron los planes y dijeron, bueno, tenemos que hacer un túnel para poder llegar rápido al Valle de Arán si hay algún peligro, ¿no? Eso tuvo un beneficio civil, quiero decir, la población del Valle de Arán pudo aprovechar ese túnel para salir hacia el sur, ¿no? Porque claro, estaba la frontera con Francia en época de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que en algún momento estaría cerrada, ellos estaban encerrados, ¿no? Así que bueno, fue una obra de prioridad militar que sí tuvo un beneficio civil. Me gustaría explicar algo de las fronteras, porque aquí pregunta también Ismael Castilla, pregunta que cuenta alguna cosa sobre el Basajaun. Luego lo voy a hacer, ¿de acuerdo, Ismael? Primero voy a hablar de la frontera. Hay un tema que yo no toco en Pirenaica, pero sí en en un futuro libro que estoy trabajando muy poco a poco sobre la frontera pirenaica. Hay una idea de que el Pirineo es una frontera natural, ¿no? Se pone como ejemplo, ¿no? Joder, es que es una cordillera que va de mar a mar, entonces es muy lógico que eso divida dos países, ¿no? Eso no es cierta la realidad, no es cierto eso. Hay un dato que es que, uy, me está entrando un ruido, no sé si os entra a vosotros también, un poco ruidoso, ya está. La frontera entre España y Francia solo sigue la divisoria de aguas del Pirineo en el 45% de su extensión. Hay un montón de excepciones. El Valle de Arán, por ejemplo, por cuestiones históricas, en fin, cada uno tiene su historia. El Valle de Arán está al norte del Pirineo y pertenece a España. Eso ocurre en muchos sitios, ¿no? En las zonas donde el Pirineo es más bajo, por ejemplo en Navarra, ya llegando a Guipúzcoa, había relaciones entre valles que eran previas a la constitución de los estados, ¿no? Entonces ahí se mantuvieron todo tipo de tratos. Por ejemplo, os voy a hablar ahora de la piedra de San Martín. Es decir, hay un determinismo geográfico que es falso. Es decir, bueno, el Pirineo marca
una frontera indudable. Bueno, en el centro del Pirineo, por ejemplo, sí que hay murallas de 3.000 metros entre Gavarní y los valles centrales de Aragón, pero incluso allí había mucha más relación entre la gente de Luz y de Gavarní con la gente de Torla, de Broto, a través del puerto de Bujaruelo. Había más relación entre ellos que entre los de Gavarní y la llanura francesa, porque los caminos eran más difíciles, desfiladeros. Es decir, creo que hay que cuestionar esa idea del Pirineo como barrera política, geográfica, administrativa indudable, porque no ha sido así, ¿no? Os voy a poner las fotos de... Estáis viendo ahora, creo, el mojón 262, ¿no? Miguel, me levantas el Sí, pulgar para confirmármelo, ¿no? Quizá conozcáis la historia muchos, ¿no? Esto es la piedra de San Martín, que está subiendo del Valle Navarro de Isaba, perdón, del Roncal, desde Isaba se sube por Belagua y se llega aquí a 1.760 metros, a este punto fronterizo. Esta piedra es una de las piedras que marca la frontera entre España y Francia desde el siglo XIX. Es la número 262. La 1 está en Endarlaza, en el Bidasoa, y la última está en el Mediterráneo. Alrededor de esta piedra se hace una ceremonia que probablemente conozcáis, que es el tributo de las 3 vacas. Se celebra el 13 de julio y aquí se juntan 3 alcaldes franceses del Valle de Baretús, que son los que veis aquí con una franja con los colores de la bandera de Francia, una alcaldesa y 2 alcaldes, y 3 alcaldes del Roncal que van con los vestidos tradicionales, ¿no? Conmemoran un evento muy peculiar. Dicen que es el tratado de paz en vigor más antiguo de Europa. El tributo de las 3 vacas tiene casi 700 años y nace de una historia muy, muy especial. Hace 700 años, los pastores del Valle del Roncal, al sur del Pirineo, y los pastores del Baretús, al norte del Pirineo, peleaban a veces por el acceso a los prados de altura en verano, ¿no? Llevaban sus vacas, sus ovejas, peleaban por las fuentes donde había agua. En aquella época no había una frontera clara, ni había... Entonces, en alguna de esas refriegas hubo algún muerto, hubo enfrentamientos entre los 2 valles, hubo bastantes muertos, hubo represalias, los de un valle atacaban a los del otro, y al final, en el año 1300 y pico, hicieron una comisión para llegar a un acuerdo. Establecieron que los de Baretús podían, durante 28 días en verano, llevar sus animales a estos prados de altura. Y a cambio tenían que entregar 3 vacas como pago a los del Valle del Roncal. Esa ceremonia de entrega de las 3 vacas, que es un pago, se celebra ininterrumpidamente desde hace 700 años. Se ha interrumpido 2 veces, una, por ejemplo, por la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si el coronavirus va a interrumpir por tercera vez en 700 años esta ceremonia, ¿no? A mí me gusta mucho esto porque es la demostración de que una frontera puede ser un punto de encuentro, una plaza, incluso una fiesta. Ahora es una gran fiesta. Llevan comida, hay actuaciones musicales. Esto es el ejemplo optimista sobre la frontera. Ahora os voy a contar el ejemplo pesimista, ¿no? De cómo los humanos podemos ser pues bastante cerriles, ¿no? Aquí mi bici está apoyada en un mojón fronterizo que delimita el pueblo de Llivia. No sé si lo conocéis. Es un caso muy peculiar. Aquí lo veis en el mapa. Llivia es un pueblo que pertenece a España, pero está rodeado por territorio francés. Os explico rápidamente lo que pasó. Aquí veis la Cerdaña, ¿no? La comarca catalana de la Cerdaña, capital Puigcerdá. Pero aquí solo veis la mitad de la Cerdaña sur, porque la Cerdaña norte se la quitó Francia a España después de unas guerras europeas en el siglo XVII y se quedó, bueno, hicieron un reparto, trazaron una raya muy arbitraria. En ese acuerdo, Francia se quedaba con 33 pueblos del norte de Cerdaña. Pero los negociadores españoles dijeron, bueno, de acuerdo, 33 pueblos para vosotros, pero Llivia va a seguir siendo española. ¿Y por qué? Porque Llivia tiene estatus de villa, no es un pueblo. Bueno, era una menudencia administrativa que los españoles utilizaron para retener Llivia, que era un pueblo importante. ¿Qué pasó? Que Llivia se quedó siendo parte de España, pero si ahora querían pasar a Puigcerdá, tenían que pasar territorio francés. Y si los franceses cerraban la frontera
en una época de malas relaciones con España, no podían salir. O sea, estos sí que estuvieron confinados en su municipio durante siglos, ¿no? Estos no podían salir a hacer deporte fuera de... Si los franceses se ponían a malas, no podían salir, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, por fin, franceses y españoles llegaron a un acuerdo para aliviar un poco la situación de la gente de Libia. Esto es un mapa de Google y aquí veis una carretera que va de Libia a Puigcerdá, ¿no? Esta D68. Bueno, acordaron que esa carretera iba a ser territorio neutral, que los de Libia podían circular libremente sin que nadie les pidiera ni el pasaporte, ni les cobraran impuestos, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, los de Libia podían salir y entrar, por ejemplo, al mercado de Puigcerdá, ir de España a España pasando por Francia. ¿Qué pasó? Que en 1970, es decir, prácticamente antes de ayer, los franceses construyeron otra carretera. Si os fijáis, va desde Ur hasta Bourg-Madame, la carretera N20. Claro, ¿qué ocurría? Que esa carretera atravesaba la carretera neutral y los franceses decidieron poner un stop, porque había accidentes, y les pusieron un stop a los de Libia. Y los de Libia se mosquearon y dijeron, no señor, el Tratado Internacional dice que nosotros tenemos derecho de circulación y nadie nos puede obligar a parar. Así que no tenemos por qué hacer el stop. Y empezó una cosa muy divertida y triste que se llamó la Guerra de los Stops. En el año 1970, podéis encontrarlo en la hemeroteca. Los franceses ponían el stop y una cuadrilla de chavales de Libia salía de noche con la aquiescencia de la Guardia Civil que tenía un cuartel en Libia y decía, bueno, nosotros no miramos, vosotros haced lo que queráis. Los chavales iban al stop y lo derribaban y se lo llevaban. Los franceses se mosqueaban, ponían otro stop y los chavales de Libia salían y volvían a tirarlo, ¿no? Y acabó en conflicto diplomático. España y Francia organizaron una reunión y fijaos cuál fue la solución. Construyeron un puente, un viaducto, para que una carretera pasara por encima de la otra y así nadie tuviera que parar. Bueno, esto es el ejemplo del absurdo y de la estupidez, ¿no? De no saber ponerse de acuerdo, ¿no? En esa negociación creo que no sé si era que España se encargaba de hacer la obra y Francia del mantenimiento o al revés, pero bueno, hoy en día construyeron otra carretera cercana y ya hicieron una rotonda. La rotonda es más democrática que el cruce A4, ¿no? Y la rotonda es más reciente y ya en la rotonda todo el mundo cede paso al que está dentro. Las rotondas son más democráticas, pero bueno, quería enseñaros estas peculiaridades, ¿no? De cómo los humanos a veces sabemos entendernos muy bien y a veces somos muy cabezones y hacemos tonterías de este calibre, ¿no? Bueno, hay otras etapas que hablan de Andorra y acabamos bueno, estas son las iglesias románicas de Andorra, acabamos en el Mediterráneo, ¿no? Bueno, que ahora tampoco nos vamos a extender, pero bueno. No sé si hay más preguntas, estaba por ahí la del Basajaun. Voy a salirme al chat otra vez. Ah, mira, Ismael, si queréis entrar al chat de Zoom, Ismael ha puesto un enlace sobre la toma del Val de Arán por el Maquis, un reportaje de la televisión catalana. Pues gracias, Ismael, yo me lo guardo para mirarlo. Voy a ver si en YouTube hay otros comentarios. Sí, hablan de Eugenia Montijo, que también en Málaga veraneaba, en algunos balnearios en la montaña. También me hablan de la zona del Pirineo Aragonés, que hubo mucho maquis por el Sobrarbe, Peña Montañesa. Efectivamente, yo lo que pasa es que me perdí esa zona del Pirineo Aragonés porque la hice por la parte francesa, ¿no? Es la pega, si tú recorres el Pirineo y vas cambiando de norte a sur, siempre te vas perdiendo zonas, ¿no? Y José dice que muy interesante, pero que se tiene que marchar a trabajar. Así que... Y luego Raúl Iglesias, un saludo Raúl, que este es amiguete, nos recuerda que en la Muga, entre Vera y Sara, hay un acuerdo parecido, es verdad, con Echalar, Urruña, Azcaine y Viriatú, las facerías, ¿no? Que se firma cada 5 años en la piedra que está en la frontera. Pues sí que es verdad que hay ritos de amistad transfronteriza que son bastante interesantes, ¿no? Bueno, vuelvo a Zoom y vamos a ver si... Está lo del Basajaun pendiente, Ismael, no me olvido.
No sé si queréis preguntar alguna otra cosa. Bueno, me tomo un vaso de agua y respondo a lo del Basaján. Lo del Basajón a mí me interesa mucho porque tú vas por la zona de Irati y yo leía lo que escribían los ingenieros franceses que hicieron aquellas carreteras o aquellos caminos para explotar los bosques de Irati, ¿no? De ahí extraían los troncos larguísimos de los abetos para hacer mástiles para los barcos, ¿no? Y en esa zona, pues las leyendas de los montañeses vascos hablaban de Basajaun como un ser misterioso, peludo, muy grande, una especie, algo parecido al Yeti, ¿no? El Basajaun es una figura mitológica que está presente en muchas culturas del mundo, ¿no? En Asia está el Yeti, que es un personaje grande, peludo, que tiene unos pies grandes, que deja huellas. En América del Norte tienen el Bigfoot, el pies grandes, ¿no? En el Pirineo, en el País Vasco, está Basajaun. Un amigo biólogo me explicaba que todavía en algunos sitios del Pirineo vasco, en Zuberoa, por ejemplo, se contaba que el antepasado de los humanos era el oso, que los osos eran nuestros ancestros y que eso tenía mucha lógica. Nosotros ahora sabemos que los antepasados serán en todo caso los simios, ¿no? Los monos. Pero claro, en Europa, salvo en Gibraltar, no hay monos. Los habitantes del Pirineo no habían visto nunca un mono, pero sí habían visto osos. Y los osos se parecen mucho a los humanos. A veces se ponen de pie, son bastante bípedos a veces, ¿no? Entonces es probable que los campesinos vieran a grandes seres peludos en el bosque puestos de pie. Las osas, por ejemplo, acunan a sus crías de una manera muy parecida a las humanas, ¿no? Al mismo tiempo, el oso es un animal muy inteligente, es listo, es misterioso porque desaparece en invierno cuando se mete en la cueva y reaparece en la primavera. Es peligroso, es fuerte, es un ser muy especial para la gente del Pirineo, ¿no? Y a mí lo que me fascina es que en el siglo XVIII un ingeniero francés, es decir, a veces pensamos que esto son cosas de supersticiones de campesinos, ¿no? Pero un ingeniero francés escribió que en Irati vivían grandes seres bípedos, peludos, que habitaban en el bosque, en la montaña, ¿no? Él está describiendo a Basajaun. Probablemente estaba describiendo osos, ¿no? Que en aquella época eran abundantes. Claro, ¿qué pasa? Que tú ahora no consigues ver osos. Poco a poco han repoblado el Pirineo con osos, traídos de Eslovenia, pero ¿qué pasa? Que cuando hicimos carreteras, cuando nos metimos en la montaña, cuando construimos casas, cuando cruzamos el bosque de Irati, fuimos acabando con el oso, ¿no? Que era un depredador. Entonces, ¿qué pasa? Que nos cargamos a Basajaun. Basajaun ya es solo la leyenda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ver la interpretación que hacían nuestros antepasados de su entorno, ¿no? Y Basajaun me parece pues un tema que refleja mucho el cambio social. Y al mismo tiempo el oso es un tema muy polémico, ¿no? Os voy a poner alguna foto rápida. Yo hablé en Arán, en el Valle de Arán, con el biólogo que se encargó del proyecto de traer osos eslovenos para reprobar el Pirineo, ¿no? Bueno, él habla a favor de la convivencia de los osos con el pastoreo y los ganaderos. No me voy a extender ahora, lo tenéis en el libro. Pero, bueno, estos son los valles de Arán que recorrí haciendo una etapa basada en los lugares del oso. Pizzería Oso en Biella, en el Valle de Arán. Lo que vi en todo el Pirineo fueron pintadas contra el oso en todos los idiomas, ¿no? Aquí en catalán, osos no, fora osos. En castellano, en el túnel de Larrau, bajando de Larrau hacia Isaba y Ochagavía. Y en el Tourmalet, en francés, ¿no? Hay una resistencia fuerte de ganaderos al oso, ¿no? Y a la vez también hay movimientos cada vez más fuertes a favor, porque el oso también, bueno, es un síntoma también o es un icono de turismo ecológico. Bueno, hay un debate complicado, ¿no? No es lo mismo el oso para un urbanita que para alguien que vive en la montaña. Bueno, es un tema complejo, no me voy a extender ahora, está en el capítulo de Pirenaica, ¿no? Pero bueno, aquí veis, esto es otro, no, esto no es en el Pirineo, pero el oso es
un animal muy frecuente pues en los carnavales, en las leyendas, está muy presente en las zonas montañosas, ¿no? Bueno, dejo esta foto que es muy bonita. No sé si tenéis alguna otra cosa para preguntar, comentar. Me hablan del caserío Sarobe de Oyarzun y la red Comet, Carlos Bengoa. Sí, bueno, esto es un temazo, ¿no? Las redes por las que pasaban, por ejemplo, los aviadores aliados, los refugiados durante la Segunda Guerra Mundial, es todo un temazo, ¿no? Que no me cabía en Pirenaica, pero sobre el que sí he escrito para otros sitios. Me habla también de Juan Pintado de Torla, el guarda del parque. He oído hablar de él, pero no lo conozco y ya me quedó pendiente esa zona de Aragón, ¿no? Esto me pasa a menudo. La gente me dice, pero ¿cómo no fuiste por estos valles? Y claro, yo estaba en ese momento en el otro lado del Pirineo, ¿no? Es imposible, hay que hacer ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, el Pirineo es un universo y da mucho juego. Bueno, Miguel, ¿alguna cosa más? Bueno, sí, una cosita, no tanto una pregunta, sino que a mí sí me gustaría que explicaras un poquito esa parte final del libro donde hablas de los paisajes de los pintores, de Dalí y de los cubistas, porque es una parte que especialmente me ha parecido hermosa del libro, ¿no? Y además cuando vienes de toda la épica de los puertos del Pirineo, de los osos, de pelearte con la naturaleza, entras allí como en un estadio de amabilidad que se transmite en la lectura y bueno, sí que me gustaría que dieras unas Sí, pinceladas porque hay cosas muy graciosas que cuentas sobre las rocas de Dalí y todo esto. os lo voy a enseñar. Estáis viendo la foto de un paisaje de una montaña ahora, ¿verdad? Miguel, ¿sí? Sí, Bien. Es el último capítulo, los últimos capítulos. Esto es San Martín del Canigó, que es una montaña, bueno, casi sagrada, ¿no? Para los catalanes, para el nacionalismo catalán. Bueno, tiene una historia medieval muy rica. Yo me fijé, esto fue me preguntan a menudo, ¿no? Esto fue un tema que salió sobre la marcha. Yo otros los llevaba preparados, llevaba preparadas entrevistas, documentación, había trabajado previamente, pero aquí me encontré en un pueblo que se llama Ceret, ya muy cerca del Mediterráneo, en el Rosellón francés. Quiero que os fijéis en el perfil de estas montañas. Eso que veis ahí es el Canigó, ¿no? Tiene varios picos en la zona central. Bueno, esto es Ceret. Ya veis que estamos ya casi en la llanura en el Mediterráneo. En Ceret yo me encontré un museo de arte moderno impresionante, pero impresionante. Yo no tenía ni idea de que a este pequeño pueblo del Pirineo, en el momento, en principios del siglo XX, cuando en París están todos los pintores vanguardistas, están revolucionando la historia del arte, está Picasso, está Braque, está Juan Gris, están creando pues, todas las vanguardias, ¿no? El cubismo. Resulta que muchos en verano venían a este pueblo y hacían sus experimentos con el paisaje, ¿no? ¿Sabéis? Bueno, por ejemplo, esto es un cuadro de Auguste Herbin. Quiero que os fijéis, hay unas montañas al fondo. ¿Veis las siluetas? El doble pico central, el otro pico principal. Voy a volver atrás. Fijaos, en las montañas de este cuadro, ¿veis el parecido, verdad? Se nota, ¿no? Miguel, ¿lo ves? sí, sí, sí. Se ve la montaña y se ve en el cuadro. ¿Qué hace aquí Herbin? Lo que hacían los pintores, que era empezar a jugar con las perspectivas, ¿no? En vez de ser pintores realistas que intentan hacer el retrato más fiel posible, a mí me gusta mucho, antes he hablado de cómo las historias, las narraciones transforman el mundo, ¿no? Bueno, los pintores también lo hacen. Lo que hacen es mirar un mismo paisaje desde varios puntos de vista y luego superponerlos en el mismo plano. Y descomponen la realidad en figuras geométricas, en colores, en ritmos, ¿no? Aquí todavía se identifica, este cuadro se llama Ceret, que es el nombre del pueblo. Aquí todavía podemos, sí, más o menos ver que hay un pueblo, hay unos arcos, hay una especie de escaleras, unas torres, hay unos campos y las montañas y el cielo, ¿no? Podemos todavía entender los elementos de la realidad, pero los pintores iban avanzando con el experimento, ¿no? Aquí llega Juan Gris, este cuadro que también se llama Ceret, y sigue con ese juego, ¿no? A Juan Gris no le interesa hacer un retrato lo más fiel posible de Ceret. Lo que le interesa es extraer las formas, los colores, los ritmos, los volúmenes. Y aquí veis
jo, este cuadro que a mí me encanta, ¿no? Esto, bueno, es muy subjetivo, pero me encanta ver Ceret en la realidad y después ver este cuadro. Y luego llega Picasso, que es el más macarra de todos, y hace este cuadro que también se llama Ceret, y claro, aquí ya, bueno, se ve una escalera, quizá un tejadito. Picasso ya, cuando mira Ceret, solo ve formas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú ves el Museo de Arte Moderno y después sales a la carretera y ves el pueblo, a mí me encantó la experiencia, porque yo de repente empezaba a ver montaña, los campos, el pueblo, solo veía formas, veía, pues no sé, los rectángulos de los campos de olivos, con los olivos como puntitos, veía los cubos de las casas, veía las formas picudas de las montañas. Y yo decía, joder, estos pintores han transformado mi mirada, ¿no? O sea, yo veía el mundo de una manera y gracias a sus cuadros puedo verla de otra, ¿no? Tú has mencionado, Miguel, a Dalí. Si tú llegas al Cabo de Creus, que es donde acaba este libro y este viaje, bueno, yo pasé por Figueras, donde está el Museo Dalí, un museo muy divertido, de verdad, muy extravagante, muy divertido. Y cuando llegas al Cabo de Creus dices, joder, estoy viendo cuadros de Dalí, ¿no? Este cuadro, La persistencia de la memoria, o El gran masturbador. No, perdón, La persistencia de la memoria es este, perdón, me he equivocado. Si tú ves este cuadro y ves esa forma medio orgánica, medio rocosa, amarilla, ves esta roca y dices, joder, es que Dalí estaba fascinado. A Dalí le fascinaban las formas del Cabo de Creus porque eran muy inquietantes, ¿no? Y a él le despertaban imágenes, ideas muy raras. Él jugaba con lo orgánico, lo no orgánico. ¿Esto es un cuerpo o es una roca, no? ¿Es real o es soñado? Y de ahí ese mundo surreal, onírico, que inspiraba tanto a Dalí. En La persistencia de la memoria, que es el famoso cuadro de los relojes derretidos, fijaos en el fondo. El fondo es el Cabo de Creus, ¿no? Los acantilados, los colores. Bueno, esto es Por de la Selva, este es el final del viaje. Y bueno, a mí me gustaba terminar el viaje transformando la mirada, ¿no? Pues igual que la leyenda del Camino de Santiago, la leyenda de Roncesvalles ha hecho que los humanos cambiemos el mundo, pues joder, los pintores son unos tipos capaces de hacer esto, ¿no? Y bueno, me alegro, Miguel, de que te haya gustado este capítulo, porque hay gente que es más ciclista, aventurera, viajera, y a veces me dice, va, a mí eso de los pintores no me interesa tanto. Pero bueno, mi idea es que el libro tuviera una variedad de temas, ¿no? Que habláramos del Tour de Francia, que habláramos de los prisioneros republicanos, que habláramos de los osos y que habláramos de los pintores cubistas y surrealistas, ¿no? Todo eso está en el Pirineo. El Pirineo es un universo muy rico y la idea era que el libro reflejara esa variedad. Así que bien, no sé que si tenemos algo más. No sé, ¿tienes tu acceso a YouTube? No sé si hay preguntas. Sí, me dicen que hay alguna más. Mira, Unai dice que tuvieron el honor de ver un oso en el Valle de Chistau el 2 de enero de 2019. Jo, pues mira, el biólogo que sale en el libro, Marc Alonso, él organiza excursiones para ver osos, ¿no? Empieza a haber un incipiente turismo de avistamiento muy cuidadoso de osos. Unai dice que el Pirineo debería contener 500 osos. Aparte, hoy en día hay 52, que es el récord de los últimos 100 años. Sí, no son autóctonos, son osos traídos de Eslovenia. Y bueno, si os interesa el tema, en el libro está más desarrollado, ¿no? La defensa que hace Marc de la convivencia que él cree posible, con medidas, por supuesto, de ayuda y de precaución, ¿no? Al pastoreo, a la ganadería, ¿no? Hoy en día hay 50 osos, que es el dato más alto desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, desaparecieron prácticamente a mediados de los 90, quedaba un oso, 2 osos, ya no se sabía nada de ellos. Todos los osos que hay ahora son descendientes de osos de Eslovenia traídos al Pirineo. Muy bien, pues nos hemos reunido un grupo majo, ¿no? Hemos llegado a estar 60 personas entre Zoom y YouTube. No sé si queda algo más o se da una paliza ya bastante dura, Miguel. Si no hay nada más, yo cierro el... Bueno, yo lo que te quería felicitar, bueno, a mí me ha encantado tu exposición, espero que a todos les haya gustado tanto como a mí. Javi. Javi quiere preguntar algo. Sí, perdón, te doy el audio, Javi, a ver ahora, ¿sí? No, que solo te quería decir que nada, que ha sido muy entretenido y que genial, nada.
Muy Eres un bien. buen locutor. Nada, perfecto. Muy bien, Javier, muy bien. Veo... espera, veo una... es que estoy escribiendo en el chat al mismo tiempo. Eñaut, creo que era un aplauso, es que aquí hay cosas muy raras. Bueno, os agradezco mucho a todos y una cosa, el vídeo quedará en la cuenta de YouTube de la FEC Euskadi y ahí podéis acceder a él o compartirlo con alguien que no haya podido verlo y que tenga interés. No sé si podemos poner, voy a poner en el chat de Zoom, eh, voy a poner el enlace a la cuenta de YouTube de la FEC. Así lo acabo de colgar. Si alguien quiere compartirlo, pues el vídeo va a quedar ahí. Y nada, me preguntan el libro dónde se encuentra. Bueno, pues en las librerías Pirenaica, y si en ese momento el librero no lo tiene, lo puede encargar, porque es un libro reciente y es fácil pedirlo, ¿no? El libro es Pirenaica, la editorial es Geoplaneta, y si a alguien le apetece encargarlo, pues lo puede pedir en las librerías, que así también vamos echando una mano a los libreros que poco a poco tienen que remontar vuelo, ¿no? Saludos a Juan Pablo desde México, que tenemos Muy bien. al compañero mexicano. Muy bien. Bueno, Pues, yo sí. quería terminar la felicitación porque, como has dicho antes, que a ti digamos que el viaje te transformó la mirada y ese final con los pintores de Ceret, pues yo quiero recomendar el libro bajo esa premisa, que leer ese libro Pirenaica te transforma, es decir, aquello que dicen que pasa con los buenos libros, que cuando lo has leído te ha dejado de un pozo que ya no eres el mismo, pues eso pasa con tu libro, es decir, que es un elogio sincero y muy de verdad. O sea que te felicito por el libro, por la charla también, que ha estado genial, creo que ha sido muy, muy interesante todo. Y yo, como en nombre de la FEC, pues también saludo y felicito y a todos los que han estado con nosotros y espero que les haya gustado y seguiremos haciendo más cosas culturales. Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias a todos, a la FEC, a todos los que habéis tenido la paciencia. Ahí queda el vídeo colgado y nos vemos en otra, ahora que estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas. Algo bueno teníamos que sacar del confinamiento. Que lo llevéis lo mejor posible y que a ver si poco a poco vamos saliendo de esta. Un abrazo a todos. Un abrazo.